Alabanza. Oh Padre en los cielos, otra vez te pido de que seas tú abriendo nuestros corazones. Oh sí, llénanos de tu conocimiento, Señor Jesús, de abrir nuestros oídos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas queridos, estoy muy contento de decirles Shabbat Shalom, sábado de paz, el primer sábado de paz de el 2025. Es increíble cómo el tiempo pasa rápido. Un año pasa y otro año pasa. Y sí, hoy tengo la oportunidad de dar el primer mensaje del año. Así es que voy a compartir con ustedes lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y estamos ante un nuevo año, así como Daniel acaba de decir, nosotros no sabemos lo que nos espera este año. Ahora estamos ante unos días de ayuno y oración que hemos dedicado. Y hoy tengo en mi corazón hablar acerca del tema de venir a Dios en fe. Este es el mensaje de hoy, venir a Dios en fe, con fe. Si nosotros vemos la palabra de Dios y vemos la Biblia que tenemos en nuestras manos, nosotros podemos ver de que una de las cosas centrales que la Biblia nos muestra es la relación que hay entre Dios y el hombre. Y nosotros vemos que esta relación, cuando Dios hizo a Adán y a Eva en el jardín del Edén, vemos de que esa relación al principio se rompió cuando Adán y Eva pues pecaron. Y la Biblia habla acerca del regreso, de regresar a la relación que antes había sido rota. Y yo sé que cada uno de nosotros conoce este tipo de crisis. Tal vez usted ha pasado una crisis con su esposa o una crisis con sus hijos. Por otro lado, siempre está la oportunidad eh, de restablecer esa relación. Siempre hay una oportunidad de cómo arreglar las relaciones. Y Dios quiso siempre dar a las personas la oportunidad de restablecer sus relaciones. No quiso ver a las personas solas. Y lo que Dios hizo por nosotros, por ejemplo, hoy tenemos la Cena del Señor, vamos a recordar la muerte de Él en la cruz, que nos dio a nosotros expiación, o sea, limpieza de pecados, perdón de pecados más bien, y que nos devolvió esa conexión con Dios. Si nosotros podemos ver de que el año que pasó no fue un año sencillo, podemos contar las veces en los cuales hubo incertidumbre, hubo muchas preocupaciones por nuestros seres queridos, porque estuvieron en sitios peligrosos y no teníamos completamente el control de las situaciones que ellos pasaban, ni sabíamos si estaban bien o mal. Hubieron muchas situaciones así de incertidumbre el año pasado, pero recordemos esas situaciones cuando estábamos cansados. Recordemos que nosotros nos dirigimos a Dios y Dios cambió las situaciones. En muchas ocasiones nosotros compartimos nuestras situaciones de dificultad con otros hermanos y de repente esa otra persona oraba y las cosas cambiaban. Y eso es la obra de Dios. Y recordemos lo bueno y los momentos en los que Dios estuvo con nosotros en el año pasado, y esto nos ayuda para seguir nuestro camino en este próximo año. Es tan importante ver
hacia adelante con fe y venir a Dios con fe. Hay en la palabra de Dios un versículo que siempre me acuerdo de él, que cada vez que cuando me acuerdo de él, siempre me desafía. Es un versículo que siempre me desafía. Primero, quiero ir a los versículos en Lucas. Quiero empezar en Lucas 18. Lucas 18, versículos 7 y 8. Lucas capítulo 18. Abran sus Biblias en Lucas capítulo 18, versículos 7 y 8. Aquí Jesús dice las palabras siguientes. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Lucas 18, versículos 7 y 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Mm. Esto es un versículo interesante. Esto es lo que Jesús dijo en el contexto de la fe. Antes de eso, Él dio la parábola de la viuda. Él había dicho, Él dice estas palabras, que si nosotros profundizamos en las cosas, si nosotros profundizamos en estas cosas que están escritas aquí, ¿será que Dios no hará justicia a sus escogidos? Aquí él hace una pregunta que no hay una respuesta clara. ¿Será que Dios no va a hará justicia a sus escogidos? Y después dice, os digo que pronto les hará justicia. Lo dice de una forma clara y de forma específica, explícita, que cuando los creyentes vienen a Dios por cualquier razón y piden por ayuda, vienen a pedir por apoyo, vienen a pedir por una respuesta. Aquí dice de que Dios es fiel. Él dice que Dios es fiel para dar respuesta a aquellos que vienen a pedir. Por supuesto, en el contexto de la parábola que Él dio, no es algo inmediato, la respuesta no viene inmediata. Hay ocasiones que hay que que se debe orar por mucho tiempo. Pero aquí vemos que Jesús habla acerca de la disposición de Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Él hace esta pregunta, que cuando Él regrese, o sea, aquí se habla de su regreso. Aquí, cuando Él dice que va a venir, se refiere a su regreso. Jesús hace la pregunta en el versículo 8. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Miren, Jesús aquí no habla acerca de las personas que no son creyentes porque no están en la fe. Yo entiendo el versículo, yo sé que, yo entiendo este versículo de la manera que si los creyentes que me han recibido, dice Jesús, ¿será que yo hallaré en ellos fe? ¿Será que encontraré a estos creyentes con fe viva que siguen creyendo, que siguen orando en fe, que no se han desesperado y no se han cansado de seguir pidiendo a Dios? ¿Será que ellos tienen fe viva? ¿Tendrán fe viva? Yo creo que este punto Dios no lo ha dicho por nada y que y es algo que sí debemos prestarle atención. El Dios que está dispuesto a obrar y está dispuesto a dar las respuestas, dice de que llegará un momento de que los creyentes no van a tener fe, no van a persistir. Yo quiero que hablemos acerca de esto, acerca de este punto. Quiero enfatizar en el asunto de seguir viniendo a Dios y venir a Dios en fe. Yo quiero que
veamos algunos ejemplos de las escrituras y he, he escogido algunos ejemplos de algunas personas de la Biblia. Vamos a iniciar vamos a ir a Marcos y en Marcos vamos a abrir en el capítulo 6 de Marcos y en el capítulo 6 de Marcos yo quiero que leamos los versículos del 1 al 6. Otra vez, Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y aquí vemos el asunto de la incredulidad en el versículo 6. Y estas personas son de Nazaret, en el lugar donde Jesús creció. Vamos a ver lo que pasó en este asunto. Nosotros sabemos de que Jesús nació en Belén, pero después él creció en Nazaret y a la edad de 30 años empezó su servicio. Entonces, hasta los 30 años él vivió en Nazaret y aquí no se nos es escrito mucho acerca de ese periodo. Solamente se nos cuenta cuando Jesús tenía 12 años, cuando fue al templo en Jerusalén, pero cuando Jesús empezó su servicio y empezó a hacer milagros, como el primer milagro de convertir el agua en vino en Caná, y después él está en Capernaum. Capernaum es un sitio que está aquí cerca, a la orilla del Kineret, del mar de Galilea, y allí él hizo muchos milagros en ese lugar, y en un momento dado Jesús decidió regresar a donde se crió, en Nazaret. Él iba de un lugar a otro y llegó a una ciudad, a la ciudad donde él se crió, en Nazaret. En ese momento Nazaret era una ciudad bastante pequeña. Es más o menos el lugar geográfico donde está hoy Nofa Galil o Nazaret, Nazaret de Mata, de los árabes. Había una expectativa que cuando Jesús llegara al lugar donde se crió, lo iban a recibir de manera especial. Esa era la expectativa, porque ellos seguramente ya habrían oído acerca de las obras y los milagros que ya había alcanzado a hacer hasta ese momento. Pero nosotros vemos de que cuando llegó a Nazaret, la gente fue incrédula. Y la razón está escrita en el versículo 3. Si nosotros vemos el texto en el versículo 3, nosotros vemos lo que ellos dijeron. Dice así, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así de que este asunto es interesante que está escrito aquí de que se escandalizaban de él. O sea, esto les hacía como piedra de tropiezo. Aquí nadie viene, ninguno vino a juzgar a Jesús de su vida pasada cuando estaba en Nazaret, porque nadie tenía algo que decir contra Jesús. Y Jesús era limpio de pecado.
también antes de su tiempo de servicio, antes de los 30 años. Yo me imagino a Jesús como una persona simple, sencillo, que era carpintero y que se levantaba cada día de mañana, iba a ir a hacer su trabajo en la carpintería, tal vez con su papá, con su padre, tal vez ellos iban juntos a cada lugar, tal vez ellos tenían que ir hasta Tzipori. Tzipori existía en ese tiempo, una ciudad cercana a Nazaret. Pero yo estoy seguro de que Jesús, también en ese momento que no se nos está escrito acerca de él, era una persona ejemplar. Si hubiésemos entrado en el taller de Jesús de carpintería, no creo que hubiésemos encontrado desorden. Yo, yo no creo que hubiésemos encontrado a sus clientes quejándose de las cosas que Jesús hacía o si se demoraba o no cumplía con los tiempos. Yo creo que Jesús sí daba ejemplo, era una persona ejemplar y daba esa imagen a los demás en el tiempo de su crianza en Nazaret. Yo creo que esto no fue lo que les hizo piedra de tropiezo o los hizo tropezar a las personas de Nazaret. Simplemente lo veían como el carpintero de aquel tiempo y conocían su familia y sabían de que era la persona a quienes ellos se dirigían para que les hiciera los muebles o trabajos de carpintería. Y ahora que es el Mesías, no vamos a aceptar eso. Eso es. Nosotros tenemos una tendencia en nuestros corazones, y esto es muy natural entre nosotros, las personas que no valoramos las personas que están alrededor de nosotros. A veces eso ocurre mucho entre la familia. Tal vez el esposo no valora a su esposa, o al contrario, o los padres no valoran a sus hijos, o esto puede ocurrir entre nosotros en la iglesia también. Quien está cerca de nosotros tenemos la tendencia como a no valorar el potencial de las personas, a no valorar a las personas. Y dice aquí el versículo 3 de que, versículo 4, dice Jesús que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre parientes y en su casa. Él toca este punto. Y nosotros vemos en el versículo 5 de Marcos 6, dice de que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Ujú. Aquí vemos que en este punto vemos de que Jesús no era capaz, no podía hacer ningún milagro, y solamente pocas personas allí recibieron sanación. Yo quiero que nos preguntemos cuál es la imagen en aquella Nazaret. Si el ambiente estaba de esa manera, que había poca fe, ¿será que será que esto es lo que ocurrió allí? Hubo un asunto en el Nuevo Testamento, y que hubo un caso en el Nuevo Testamento que la persona pidiera y no recibiera de Jesús. Hubo un asunto que una persona trajo a su hijo y Jesús le respondió a esa persona que podía hacerlo todo y le preguntó si tenía fe. Miren, lo que aquí pasa en esta situación, estas personas, la gente de Nazaret, su falta de credulidad fue porque no se acercaron a Jesús. Solamente quien se acercó a Jesús recibió. Nadie creía en el carpintero y no aceptaban eso. Eran incrédulos. La falta de fe les causó no venir a Jesús. Solamente algunos pocos.
Solamente esos pocos dijeron de que se iban a acercar a Jesús y ellos recibieron. Y allí en Nazaret Jesús estaba dispuesto a sanar y estaba lleno de amor y de poder. Simplemente las personas no quisieron acercarse a él. Ellos encontraron esta, esta, este tropiezo. Ellos se tropezaron con la incredulidad y simplemente no se acercaron a Jesús. Hay otro punto. ¿Cómo es posible? Y él estaba asombrado. En el versículo 6 dice que estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Él estaba asombrado de esta situación. ¿Por qué no se acercaban a él, a alguien que les podía ayudar? Esta falta de fe nos aleja de Jesús. Y esto es un ejemplo. Este es el primer ejemplo. Vamos a otro ejemplo. Vamos al capítulo 5 de Marcos, el capítulo anterior. Y ahora vamos a ver otra historia. Yo creo que esto es más bien una historia dentro de otra historia. Vamos al versículo 24 hasta el 34. Marcos capítulo 5, versículos 24 al 34. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. He aquí tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Aquí vemos nosotros a la mujer. Y aquí vemos a una mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Esto no lo sufría ella algunos pocos meses, sino que fueron 12 largos años. Podemos decir de que era una parte muy grande de su vida. Y este flujo de sangre, esta enfermedad, era una enfermedad de que no era potencialmente peligrosa para su vida, porque, pero sí era una persona que era rechazada, porque una persona con flujo de sangre era considerada una persona impura. No se podía, no podía relacionarse con las personas. Em, si esta persona hubiese estado, porque cualquier persona, cualquier lugar donde ella se sentaba, pues inmediatamente después tenían que limpiar donde ella se sentó. Y antes no habían lavadores y antes era muy difícil limpiar las cosas. Y solamente podemos pensar y entender cuál era la vida de esta mujer, cómo ella vivía. Yo creo que ella era una persona muy sola. No habían muchas personas que no querían compartir con ella o abrazarla. Yo creo que ella tampoco quisiera salir de su casa con este problema, con esta enfermedad. Ella estaba cansada. Ella,
ella tenía muchos recursos. Ella había recurrido a los médicos con la esperanza con la esperanza de ser sana. Ustedes saben de que hoy en día también pasa de que los médicos dicen que pueden sanar a las personas, pero simplemente ellos quieren es el dinero. Y en la situación de esta mujer no tenía esperanza. Y aquí vemos en el versículo 27, leímos de que ella oyó hablar de Jesús. Ella oyó de que Jesús sanaba y quien se acerca a él recibe sanación. Y esto le dio a ella esperanza en su corazón. Y se dijo a sí misma que tiene que acercarse a Jesús. Pero se puede acercar a Jesús? ¿Cómo me puedo acercar a Jesús con esta situación? ¿Cómo le puedo yo explicar mi problema? Pero Jesús es santo, santo, ¿y cómo Él va a recibirme? ¿Cómo voy a venir con esta situación ante Jesús? Y estos eran los pensamientos de esta mujer y su lucha entre ella misma, en su corazón. Pero ella decidió, pero ella decidió llegar a Jesús, ir hasta Jesús, pero de forma oculta para que nadie se diera cuenta. Incluso Jesús, que ni Jesús se dé cuenta. Yo solamente quiero la sanación, y tenía esa fe fuerte en su corazón que solamente si tocara el borde de su manto seré sana. Y esta era su fe interior, esa era su grande fe. Ella quería dos cosas. Ella quería sanación, y también quería que esto ocurriera de forma oculta, que nadie se diera cuenta. Así que se acercó a Jesús, y Jesús, por lo general, la gente lo apretaba, como está escrito. O sea, había mucha gente. Y ustedes saben, y en ese tiempo habían como callejuelas muy, muy pegado, y las personas incluso se empujaban el uno al otro, estaban estrujados, y ella entre las personas, esta mujer llegó y solamente quería tocar a Jesús, y esa era su fe, solamente tocar a Jesús, y ella logró su objetivo, ella tocó a Jesús, y en ese momento ocurrió un milagro. Ocurrieron dos cosas. Primero, ella sintió la sanación inmediatamente. Ella fue sana, ella dijo, ella se sintió sana. Y en ese mismo momento Jesús sintió que había salido poder de él. Es increíble la cantidad de personas que tocaron a Jesús en ese momento, y solamente una mujer que tocó a Jesús, ella recibió sanación por su fe. Y aquí nosotros vemos de que esta historia no termina, porque el plan de la mujer consistía huir después de que todo esto ocurriera. Pero Jesús se detuvo y dijo de que alguien le había tocado, y los discípulos le decían, es algo muy obvio, aquí hay mucha gente que te está tocando. Pero él se refirió a una persona que lo había tocado y que quería verla. Y esta mujer pobrecita se dio cuenta que no podía esconderse, no tenía otra opción, sino que salió frente a todos y contó cómo, con qué enfermedad ella había llegado, y simplemente cae ante de Jesús. Y yo hago la siguiente pregunta: ¿por qué Jesús hizo esto? ¿Por qué Jesús, por qué Jesús no la dejó en paz? ¿Por qué Jesús tuvo que ponerla en una tarima frente a todos? ¿Qué él estaba queriendo hacer? ¿Qué quería lograr con esto? ¿Será que quería avergonzarla frente a todos? Por supuesto que no. Esto sabemos y entendemos que no es así. ¿Cuál fue el objetivo de Jesús? ¿Qué quería decirle a esta mujer, Jesús? Primero, Jesús nos enseña. Pongamos atención que cuando nosotros leemos las historias del Nuevo Testamento, nosotros vemos que hay plan de las personas, hay plan de Dios. Porque el plan de las personas, el plan de esta mujer era recibir sanación y inmediatamente huir. Pero el plan de Dios, el plan de Jesús era otro plan distinto, tenía otro plan. Miren, Jesús primero quería, él trabajó con el miedo de ella, porque ella tenía miedo de llegar expuesta a Jesús.
¿qué es lo que me va a decir Jesús? Ella pensaba. O cómo las personas van a ver. Seguramente Jesús en el momento me va a rechazar y me va a decir, ¿cómo te atreves a venir en esa situación ante mí? Pero Jesús, frente a todos, revela el problema. Ella cuenta su problema y no le responde, pero qué mala eres y por qué viniste de esta manera. Pero a cambio de rechazarla, Jesús le dice, la recibe, porque y dice de que que el Señor no rechaza a quien quiera acercarse a él. Em, eh, ella se centró en la sanación y quería inmediatamente después de la sanación huir. Pero Jesús lo que quería decirle es que tenía, por el contrario, estar cerca de Jesús, no huir. Jesús conoces toda su vida y yo quiero que me conozcas y yo te recibo así. Yo creo que esta mujer recibió más de lo que quería al principio. No solamente sanación recibió, sino que conoció a Jesús y el amor de él hacia ella. Así que vemos aquí a esta mujer que vino con fe a Dios, contrariamente a las personas que estaban en Nazaret. Ella no vino de una manera perfecta, pero el Señor la arregla, la corrige. Si nosotros vemos otra persona acá en la Biblia, si nosotros vemos a la persona que se llama Jairo en el Nuevo Testamento, vamos a ir a los versículos 21 al 24. Marcos 21. Vamos a Marcos 21 al 24. Marcos 5, 21 al 24, unos versículos antes del evento de la mujer con el flujo de sangre. Marcos 5, 21 al 24. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ahora vamos a saltarnos a el versículo 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, y tenía 12 años, y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Aquí vemos otra persona que se llama Jairo. Él era un principal de la sinagoga. Él también se vio obligado a ir a Jesús por un problema que tenía. Nosotros acabamos de leer que la razón por la cual él fue a Jesús era la situación de salud de su hija, una niña de 12 años, y estaba cercana a su muerte. Nosotros vemos de que entre Jesús
Y las personas como los líderes de la sinagoga, había tensión y malos entendidos. Y muchas veces no lo querían recibir. Solamente nos podemos imaginar que Jairo no tenía muy sencillo llegar hasta Jesús, no lo tenía muy fácil. Se estaba arriesgando su estatus social y tal vez le tomó tiempo en tomar la decisión de llegar hasta Jesús, de acercarse a Jesús. Tuvo una lucha interna, pero que cuando llega a Jesús vino en fe. A Jesús, primero él hace este paso, él se acerca hasta Jesús y su fe le decía, le decía a Jesús, su fe le decía a Jesús de que llegara a la casa de él y que sanara a su hija, porque así él lo entendía como Jesús lo tenía que hacer. Y, y vio, y él sabía de que por medio de de esa manera su hija iba a ser sana. Él sabía de que en esta situación de agonizar, de que su hija agonizaba cada minuto, era importante. Podemos nosotros juzgarlo, podemos nosotros pensar cuánto tiempo habrá tomado esta persona hasta que tomó la decisión de venir a Jesús y cada minuto era importante. Pero Jesús, pero Jesús no le responde de forma mala, sino que Jesús acepta ir con él hasta su casa. Nosotros vemos aquí que el factor del desmán es crítico. Esta persona, Jairo, está bajo presión y durante mientras iba hasta la casa de Jairo, ocurrió el evento de la mujer del flujo de sangre. O sea, no sabemos cuánto tiempo pasó. No sabemos cuánto tiempo pasó, tal vez 5 minutos, pero cada minuto era importante para la hija de Jairo. Jairo, Jairo tenía presión dentro de sí de que rápidamente Jesús llega rápido, porque si tú no llegas rápido, ella va a morir. ¿Qué tenía Jairo en su corazón? Nosotros conocemos esto en nuestros corazones cuando no tenemos mucho tiempo. Por ejemplo, cuando estás apresurado, cuando tienes al frente una persona que está viajando a 20 kilómetros por hora y va muy lento en la carretera. ¿Cuánto estamos queriendo de que esa persona avance más rápido? Es lo mismo que el mismo afán que tenía Jairo en su corazón. Tal vez pensaba él de que su hija era más importante que la mujer del flujo de sangre. Pero cuando Jesús terminó de hablar con esta mujer del flujo de sangre, vinieron mensajeros de la casa de Jairo diciéndole que ya no habían llegado a tiempo, que la niña había muerto. Y estos mensajeros le dijeron de que su hija ya había muerto y que ni Jesús podía ayudarlo. Y ya le decían a Jesús, ya no es necesario, Jesús, que llegues hasta la casa porque ya se terminó. Miren, en este momento, la fe de Jairo había sido derrumbada. Ahora que ya su hija estaba muerta, su fe estaba destrozada. Ya no hay en qué mantener la fe. Esto no funcionó. En ese mismo momento, nosotros oímos palabras que Jesús le dice, no tengas miedo, simplemente cree, solamente cree. Y Jairo estaba como en un cruce de dos opciones. Por un lado, la gente le estaba diciendo que ya no molestara más a Jesús, pero por otro lado, Jesús le decía que creyera. O sea, estaba entre esas dos opciones. Estaba en ese dilema. Tal vez Jesús, si no te hubieses detenido con la mujer del flujo de sangre, hubiésemos llegado a tiempo. Pudo haber salido de esta situación de esta manera, simplemente irse con esa excusa. Pero Jesús le dice que creyera y que no tuviera temor. Y Jairo siguió caminando con Jesús
hasta su casa. Esta era la fe de Jairo. ¿En qué situación ustedes creen que estaba Jairo? ¿Será que estaba cantando aleluya al Señor que va a resucitar a mi hija de entre los muertos? ¿Esa era la situación en la que se encontraba Jairo? Esa persona podemos decir que estaba quebrantado dentro de sí, sabiendo de que su hija está muerta, y tenía una lucha interior también creyendo las palabras que Jesús le había dicho de que no tuviera temor y que creyera. No estaba en una situación muy fuerte de fe. Esta es una situación en la que nos hemos topado muchos de cómo salir de una situación así. Miren, a veces nuestra fe a veces es simplemente seguir caminando. Y que cuando Jesús, en esas situaciones importantes, en las crisis, necesitamos la palabra de Jesús y mantener estas palabras de Jesús. Nosotros vemos de que esta persona no, a pesar de su situación interna que estaba pasando, esta persona, quiero terminar, quiero seguir diciendo hablar de otra persona, de otro en la palabra de Dios que está en Marcos, capítulo 4, versículo 37 al 40. Marcos 4, versículo 37 al 40. Esta es una historia que nosotros conocemos de los discípulos cuando estaban en la tormenta. Vamos a leer este fragmento. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa durmiendo, y, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Ujú. Este suceso lo conocemos. Los discípulos estaban en una barca mientras había una tormenta. Y yo me quiero enfocar en el último versículo que leímos. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando esta historia termina, cuando Jesús hace el resumen de este suceso, Él les dice: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué les falta a ustedes fe? En pocas palabras le dice: en esta situación ustedes no se comportaron en fe, no pasaron el examen, no pasaron la prueba. Sí, y no era la primera vez que ellos pasaban pruebas de fe con Jesús. Y Jesús les dijo explícitamente que no tuvieron fe. ¿Por qué les dice eso así? Por otro lado, ellos se dirigieron a él y lo despertaron. ¿Y qué le dijeron a Jesús cuando se lo despertaron? ¿Por qué les dijo Jesús que no tuvieron fe? Porque estaban en pánico, y dentro del pánico que ellos tenían ocurrieron dos cosas. Primero, ellos tuvieron duda de que Jesús pudiera controlar la situación. ¿Qué pensamientos tenían ellos en sus corazones? En sus corazones pensaban de que se van a hundir en el Kineret y con Jesús en la barca. Nosotros conocemos que según la palabra de Dios, Él tenía que ser
crucificado en Jerusalén. Y su fin no era estar ahogado terminar ahogado en el Kineret. Pero ellos estaban en medio de la tormenta y allí estaba el Señor con ellos. Y mientras este suceso ocurría, ellos tenían duda y ellos vieron de que Jesús estaba allí, que todavía no controlaba la situación. Y pongamos atención con qué palabras se acercaron a Jesús. Sí, no tienes cuidado que perecemos. ¿Cómo es posible que no te importa, Jesús? Esta es una de las cosas no buenas. Satanás, él puede sembrarnos pensamientos así que Jesús no le importa de ti. Eres tan pequeño, eres una persona tan falto de valor ante los ojos de Dios, y estos no son pensamientos de Dios porque a Dios sí le importa. Y Jesús le dice a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Ustedes han perdido la fe de que yo controlo todo. Ustedes tenían que mantener esto. Tenían, tenían que estar en mi presencia. Es bueno, hay que venir al Señor en fe. Voy a volver a las cosas que hablé hoy. El- lo primero fue las personas incrédulas de Nazaret, que no se acercaron a Jesús. La segunda persona fue la mujer del flujo de sangre, que recibió más de lo que ella esperaba. La fe de Jairo también hablamos de ella. Y también la poca fe de los discípulos, que ellos perdieron el foco de quién es Jesús. Em, Vamos a Hebreos 4:16. Vamos a Hebreos 4:16. Ujú. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Yo quiero que este versículo y este pensamiento de llegar a Dios en fe, esto nos acompañe este año en nuestras vidas personales. Durante este tiempo de ayuno y oración que tenemos ante nosotros, simplemente lleguemos a Dios y que el Señor en el año 2025 nos encuentre como personas que llegamos a Él con esperanza, con una fe con la cual Dios puede cambiar las situaciones de las personas. Dios da las respuestas. No abandonemos esta relación con el Señor. Esta es el centro de la Biblia, el corazón de la palabra de Dios. No seamos de los que solamente querramos inmediatamente la respuesta de Dios, sino estar en su presencia. Oh sí, Señor, gracias por la luz que tú nos das por medio de la palabra de Dios acerca de ti y de tu carácter, Señor, y de cómo tú actúas. Gracias porque tú no rechazaste a la persona que vino a ti, Señor, y gracias porque tú no nos rechazas, tú no nos expulsas, Señor. Gracias porque nosotros podemos venir ante ti, no perfectos, y tú sabes cómo corregirnos. Oh sí, Señor, yo te pido de que nos des la valentía y el poder de venir ante ti, Jesús. Oh Jesús, ayúdanos a no abandonar nuestro altar y no encerrarnos a nosotros mismos, sino venir ante ti, como aquellos que vinieron ante ti y recibieron la esperanza de ti, Señor. Oh Señor, este es el tiempo de la cena ahora, de oración. Ponemos en tus manos este año 2025 que tenemos ante nosotros. Danos el poder de no caer en el pánico, Señor. Venir a ti con seguridad, Señor Jesús. Gracias porque te tenemos a ti, Señor Jesús,